¿Putin invadió Ucrania por la OTAN? Reconsidéralo. Esa es la versión oficial, la expansión de la OTAN, la desnazificación y la defensa de los rusoparlantes. Pero ninguna de esas afirmaciones resiste un escrutinio serio. Líderes occidentales como el secretario general de la OTAN y ex primer ministro holandés Mark Rutte dicen: se trata de un imperio, Ucrania fue solo el comienzo y los países bálticos, Polonia y Moldavia podrían seguir. Pero esa narrativa apenas rasca la superficie. La verdad es más profunda, más antigua y mucho más calculada de lo que cualquiera esperaba. Porque los problemas de Rusia con Ucrania y la OTAN no comenzaron con Putin. Comenzaron hace décadas con una serie de movimientos que casi nadie reconoció por lo que realmente eran. La OTAN se creó tras la Segunda Guerra Mundial. La idea era poner a los países europeos bajo la protección militar de Estados Unidos para que pudieran reconstruirse y recuperarse de la destrucción sin igual provocada por la guerra. Sin la interferencia de la Unión Soviética de Joseph Stalin, los Estados Unidos eran de lejos el ejército más fuerte que quedaba después de la guerra y la única nación con armas nucleares. Pero tras aplastar la invasión de Hitler a Rusia y marchar triunfantes hacia Berlín, los soviéticos seguían siendo una poderosa y beligerante amenaza, controlando de facto gran parte de Europa Oriental. Los miembros originales cuando se estableció la OTAN el 4 de abril de 1949 fueron Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Portugal, el Reino Unido y los Estados Unidos. Grecia y Turquía se unieron en 1952, Alemania Occidental en 1955 y España en 1982. El rearme de Alemania Occidental por la OTAN en 1954 provocó fuertes protestas de los estados del este de Europa no pertenecientes a la OTAN, especialmente Checoslovaquia y los soviéticos. Con los efectos del militarismo alemán de la década anterior aún presentes, temían justificadamente una Alemania Occidental rearmada. En 1954, la OTAN y los soviéticos sostuvieron discusiones y reuniones sobre el propuesto rearme de Alemania Occidental y su incorporación a la OTAN. Entre sus propuestas, los soviéticos incluso llegaron a sugerir que ellos también deberían unirse a la OTAN, pero esta sugerencia fue rechazada por los Estados Unidos. Los soviéticos también propusieron la unificación de Alemania Oriental y Occidental en un solo estado neutral. Sin embargo, Estados Unidos insistió en que una Alemania unificada no debería ser neutral y debería tener libertad para rearmarse y unirse a la Comunidad Europea de Defensa. Comunidad Europea de Defensa, proyecto que se contemplaba en ese momento, pero que finalmente nunca se estableció. Sin embargo, los soviéticos concluyeron que, dado que los miembros de la OTAN se habían rearmado e incorporado a Alemania Occidental, a pesar de sus preocupaciones, necesitarían su propio arreglo de seguridad colectiva. El ministro de Relaciones Exteriores soviético Molotov temía que la OTAN, con Alemania incluida, eventualmente adoptara una postura más agresiva hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 14 de mayo de 1955, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros 7 países de Europa Oriental, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría, Polonia y Rumania, firmaron el Pacto de Varsovia. Una cortina de hierro dividió el este y el oeste. En cierta forma, los temores de Molotov se volvieron realidad, y la OTAN ahora vigila de cerca a los soviéticos. Así se mantuvo la situación hasta 1991, cuando la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia colapsaron. Ucrania, una de las principales repúblicas socialistas soviéticas, fue una parte vital del sistema soviético, que dominó el Pacto de Varsovia, y luego fue un protagonista clave en el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De hecho, algunos historiadores consideran que la Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania el 16 de julio de 1990 es tan significativa, un momento en la caída de la Unión Soviética tan icónico como el derribo del muro de Berlín el año anterior. La Unión Soviética colapsó económicamente a fines de los 80, quedándole solo malas opciones. El primer ministro Mikhail Gorbachev inició reformas para revitalizar el sistema. Pero sus políticas Glasnost y Perestroika desencadenaron fuerzas incontrolables. Siguió un periodo tenso de negociaciones, tanto internamente entre Moscú y las otras repúblicas soviéticas, incluyendo Ucrania, como externamente con Estados Unidos y las principales potencias europeas. Alemania volvió a ser central en las discusiones. Las potencias de la OTAN buscaban reunificar Alemania Oriental y Occidental, manteniendo a la nación unificada como miembro de la OTAN. Los líderes occidentales comenzaron a presentar a los soviéticos para que compraran este plan, y se dieron garantías verbalmente en múltiples ocasiones de que la reunificación y las futuras actividades de la OTAN no afectarían negativamente los intereses soviéticos en su esfera de influencia. Se ha enfatizado la promesa verbal del secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, a Gorbachev, de que la OTAN no se expandiría hacia el este. Esto ha sido disputado y desacreditado en varios círculos ucranianos y occidentales. Años después, en una entrevista, Gorbachev declaró que la idea de compromisos firmes sobre esto era un mito.
No obstante, documentos desclasificados muestran que los líderes occidentales sabían que la expansión de la OTAN a los ex países del Pacto de Varsovia era una gran preocupación para los soviéticos. Los documentos también revelan que Baker, el entonces presidente George Bush, el canciller alemán occidental Helmut Kohl y otros hicieron promesas similares. Hay poca evidencia de que la OTAN fuera deshonesta en ese momento, es decir, que realmente planeara expandirse hacia la ex esfera de influencia soviética. La Guerra Fría llegaba a su fin, con la paz en primer plano, no las fuentes de posibles conflictos futuros, pero no fue así. Hoy, Rusia cita este supuesto incumplimiento de la OTAN de sus acuerdos como una razón principal para su invasión de Ucrania. Existen tres problemas con esta historia. Primero, los documentos desclasificados muestran que no hubo compromisos escritos. Hubo discusiones, sugerencias y garantías verbales, pero nada se comprometió por escrito. Esto significa que la OTAN ha estado legalmente en su derecho de expandirse sin violar acuerdos con Rusia. En segundo lugar, estas discusiones y garantías se refirieron a los intereses soviéticos y su esfera de influencia, no a los rusos. Al disolverse la Unión Soviética, Rusia heredó legalmente sus intereses, como el territorio de la antigua República Soviética Rusa, el ejército soviético y el asiento permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1991, 14 países se independizaron: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán, Uzbekistán y Ucrania. Es difícil decir que los intereses territoriales soviéticos de 1990 son iguales a los intereses rusos, 35 años más tarde. En tercer lugar, aunque la OTAN se ha expandido significativamente en los antiguos territorios del Pacto de Varsovia, en la mayoría de los casos, esto ha sido por instigación de los países individuales, no de la OTAN. En 1999, República Checa, Hungría y Polonia fueron los primeros 3 exmiembros del Pacto de Varsovia en unirse a la OTAN. En 2004 se unieron otros 7: Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania. Los 3 países bálticos son los únicos ex-estados soviéticos que se han integrado. En 2009, tras la guerra de Rusia con Georgia, Croacia y Albania, se convirtieron en miembros plenos de la OTAN. Montenegro se unió en 2017 y Macedonia del Norte se convirtió en el miembro 30 de la OTAN en 2020. Tras la invasión de Rusia a Ucrania, Suecia y Finlandia abandonaron sus largos estatus de neutralidad y se unieron a la OTAN en 2024 y 2023 respectivamente. De estas naciones, solo las 2 últimas no estaban definitivamente bajo la influencia soviética, ya sea como miembros del Pacto de Varsovia, repúblicas soviéticas o parte de Yugoslavia. Los estados bálticos y Finlandia comparten fronteras con Rusia, por lo que la OTAN ya existe muy cerca de la puerta de Rusia. Rusia no invadió países que se unieron a la OTAN, pero sí invadió Georgia después de que expresara interés en unirse. Entonces, ¿no es una flagrante e hipócrita tontería que Rusia afirme que la propuesta de membresía de Ucrania en la OTAN es una excusa válida para invadir y devastarla? Sí, lo es en muchos niveles, pero con matices. Existen diferencias notables entre las fronteras mencionadas y su relación con la ecuación de seguridad de Rusia. La frontera de Rusia con Ucrania, de 11.966 millas, es la más extensa de sus 4 fronteras con países de la OTAN. Su frontera con Finlandia mide 830 millas de largo, Estonia 183 millas, Letonia 1762 y Lituania 165 millas de largo. Por ende, la frontera con Ucrania es notablemente más ardua y onerosa de proteger, como lo evidenció la incursión de Kursk en Ucrania en agosto de 2024. Además, las fronteras de Rusia con los estados bálticos y Finlandia se concentran en el noroeste del país, cercado por el Ártico al norte, y un área controlable para defender las fronteras de Ucrania. Por otro lado, pasan cerca del corazón de Rusia, a pocas cientos de millas de Moscú, y otros centros clave como Kursk, Briansk y Rostov-on-Don. La capacidad de Ucrania para atacar fácilmente las principales instalaciones industriales y militares del oeste de Rusia demuestra que la frontera ucraniana expone la vulnerabilidad de Rusia de una manera única. Aunque Rusia no tomó acciones militares contra exmiembros del Pacto de Varsovia y repúblicas soviéticas que ingresaron a la OTAN, su relación con la alianza se ha deteriorado con los años. En los años 90, la Rusia postsoviética se transformó velozmente en un caso perdido en términos económicos y políticos. En 1991 hubo un intento de golpe de Estado seguido de una crisis constitucional en 1993. El presidente postsoviético Boris Yeltsin supervisó una década donde oligarcas nacionales e internacionales explotaron a cielo abierto los activos valiosos de la ex Unión Soviética.
En este contexto, los antiguos países del Pacto de Varsovia y muchas exrepúblicas soviéticas expresaron públicamente su deseo de unirse a la OTAN, encontrando una simpatía significativa dentro de la organización. Dado que la amenaza soviética ya no existía, Estados Unidos quedó debilitado. Rusia, alternativamente, pidió la eliminación de la OTAN debido a su conversión de una alianza militar a una política, y por la membresía rusa en la organización. La OTAN ignoró las enérgicas protestas de Rusia cuando preseleccionó a la República Checa, Hungría y Polonia para su membresía, ya que no podían hacer mucho más al respecto. Yeltsin no pudo evitar que estos países se unieran a la OTAN, pero debía apaciguar el creciente descontento en el liderazgo político ruso. El 27 de mayo de 1997, la OTAN y Rusia firmaron el acta fundacional OTAN-Rusia, un pacto de cooperación que finalmente trajo una solución. Este acuerdo le dio a Rusia un papel consultivo en las discusiones de la OTAN y la cobertura política que Yeltsin necesitaba para vender la inminente expansión de la OTAN en Europa del Este a las élites políticas rusas. Cuando la OTAN absorbió a las primeras 10 naciones antes controladas por la Unión Soviética en 1999 y 2004, sucedió con la participación de Rusia, aunque Moscú se opuso fuertemente, con Yeltsin llamándolo más tarde un paso forzado. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando Vladimir Putin llegó al poder en 1999. En un principio, adoptó una postura pro-occidental y hasta le preguntó a Bill Clinton en 2000 sobre las posibilidades de que Rusia entrara a la OTAN. Pero para 2007 su tono cambió notablemente. En un discurso famoso o notorio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en 2007, advirtió que la expansión de la OTAN hacia el este erosionaba la seguridad de Europa y resultaría en un gran conflicto. Estaba especialmente decepcionado por las discusiones de la OTAN sobre invitar a Ucrania y Georgia a la alianza. En 2008, William Burns, actual director de la CIA y entonces embajador de Estados Unidos en Rusia, desaconsejó la medida junto a otros funcionarios. El ingreso de Ucrania a la OTAN es la línea roja más importante para la élite rusa, no solo para Putin. Burns afirmó que nadie considera que la entrada de Ucrania en la OTAN sea algo más que un desafío directo a los intereses de Rusia. En la conferencia de Bucarest de 2008, los líderes de la OTAN ignoraron las advertencias y declararon que Ucrania y Georgia eventualmente se unirían, aunque ninguno fue formalmente incluido en el programa Plan de Acción para la Adhesión de la OTAN. Posteriormente, Rusia entró en guerra con Georgia. El conflicto resultó en que Abjasia y Osetia del Sur, dos provincias de Georgia, declararan su independencia, reconocida por Rusia, y prácticamente nadie más. Georgia y la mayor parte del mundo aún consideran el territorio como georgiano, lo cual es un punto crucial cuando se trata de la posible admisión de Georgia a las filas de miembros de la OTAN. Para unirse a la OTAN, los países deben resolver pacíficamente sus disputas internacionales, étnicas o territoriales externas. Mientras las regiones separatistas sean reclamadas por Georgia, esta no podrá unirse a la OTAN de facto, aunque sí de jure. Putin considera que el problema está resuelto. La invasión y anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y los oblasts de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia plantean un problema idéntico para Ucrania. Si el objetivo de Putin al invadir estas regiones era evitar que Ucrania se uniera a la OTAN, ha sido una estrategia efectiva, pero extremadamente sangrienta, costosa y totalmente innecesaria. Pero hay más. Ucrania y Bielorrusia tienen mucha más importancia para Rusia que cualquier otro exterritorio suyo. Mientras los ucranianos han luchado por siglos para afirmar su soberanía, Putin y muchos nacionalistas modernos no lo reconocen. Ucrania, Bielorrusia y Rusia son más o menos lo mismo. Irónicamente, ambas visiones se remontan en gran parte al levantamiento de Khmelnytsky de 1648-1657 y al acuerdo de Pereslav de 1654 que resultó de él. Los cosacos de Zaporizhia, liderados por el hetman Bohdan Khmelnytsky y aliados con los tártaros de Crimea y campesinos ucranianos, se rebelaron contra la mancomunidad polaco-lituana. La guerra, caracterizada por salvajes atrocidades masivas en ambos lados, liberó a la población ortodoxa ucraniana de la subyugación y llevó a la creación de un hetmanato cosaco en Ucrania. La lengua ucraniana se considera una expresión histórica esencial de la identidad nacional de Ucrania. Sin embargo, el levantamiento también llevó a la eventual incorporación de Ucrania Oriental al Zarato de Rusia, iniciada por el Acuerdo de Pereslav de 1654. El acuerdo hizo que los cosacos juraran lealtad al zar manteniendo una gran autonomía. No obstante, desde el inicio, este parecía un emparejamiento infernal, al menos desde la óptica ucraniana. Siguió un período de turbulencia política y luchas internas en el hetmanato, conocido como la ruina. Estos eventos llevaron a la incorporación total del hetmanato cosaco al Estado ruso. Para el siglo XX, el Acuerdo de Pereslav
se convirtió en un evento célebre en la historia y filosofía soviética, presentado como la reunificación de Ucrania con Rusia. Ucrania declaró su independencia en 1917, aprovechando el caos tras el derrocamiento de los zares por los bolcheviques. Un Estado ucraniano unificado e independiente surgió brevemente en 1919, antes de ser reabsorbido por la Unión Soviética. Ucrania permaneció unificada con Rusia hasta su independencia en 1991, aunque a regañadientes. A pesar de la búsqueda de soberanía de Ucrania, los soviéticos siguieron valorando el tratado durante la era de Stalin y la posguerra. Las celebraciones del 300 aniversario de esta reunificación, en 1954, fueron generalizadas en la Unión Soviética e incluyeron un pequeño evento que cambiaría el mundo. 60 años después, la transferencia de Crimea de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania. En 2014, Rusia se apoderó de Crimea y la anexó de nuevo a la Federación Rusa. ¿Qué tuvo que ver ese evento con la búsqueda de Ucrania de la membresía en la OTAN? Al igual que con Georgia, la región en disputa dificulta que se tomen medidas decisivas para admitir a Ucrania en la OTAN. La invasión rusa a Ucrania en 2022 cumple el mismo objetivo, aunque es casi necesaria, con el conflicto de Crimea de 2014 todavía pendiente. Algunos podrían entender que Putin desconfíe de tener a la OTAN, con su cláusula de defensa mutua del artículo 5, asentada en su extensa frontera con Ucrania. A pesar de que la OTAN afirma ser una alianza defensiva y no representar una amenaza para Rusia, ambas partes han sido antagonistas por décadas. Según la mayoría de las estimaciones, la OTAN tiene una capacidad militar mucho mayor que Rusia. Las armas de sus miembros han estado matando soldados ucranianos durante casi 3 años. A pesar de las iniciativas de distensión de Trump hacia Putin, la política oficial de Estados Unidos es contener y debilitar a Rusia. Pero es evidente que invadir no era necesario para impedir que Ucrania se uniera a la OTAN, aunque eso fuera injustificado. Como cualquier Estado soberano, Ucrania debería poder unirse libremente a las alianzas y tratados que desee. Entonces, ¿por qué la invasión de Putin? ¿Fue simplemente imperialismo crudo? ¿Un deseo de implementar completamente el acuerdo de Pereslav y reconquistar Ucrania contra la voluntad de su pueblo? Es probable que Putin no desee enfrentar una insurgencia sostenida y generalizada por parte de una población extremadamente capaz, especialmente después de su experiencia con los chechenos. Esto es precisamente lo que ocurrirá si Rusia logra conquistar por completo a Ucrania, aunque sea improbable. Además de absorber Ucrania por completo, Rusia estaría llevando su frontera directamente al centro de la OTAN, creando varios nuevos frentes hostiles. Si Putin quiere mantener a la OTAN lejos, entonces expandir sus fronteras hacia Polonia, Hungría, Moldavia y Rumania sería un autosabotaje espectacular. Con eso en mente, el simple y tiránico deseo de conquistar Ucrania parece demasiado simplista. Una explicación. Varios factores estratégicos, ideológicos y personales probablemente empujaron a Putin hacia la guerra, resistiendo la expansión de la OTAN en Ucrania. Solo uno de ellos. La creencia ideológica de Putin de que los ucranianos y los rusos son esencialmente un solo pueblo, como se expone en su ensayo de 2021 sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos, es definitivamente un factor. Otro legado de Putin es la restauración de la grandeza de Rusia, sobre la cual ha construido su gobierno. Perder Ucrania ante Occidente mancharía su imagen histórica como el líder que revirtió la humillación postsoviética. Además, en los años previos a la invasión, la situación interna en Rusia había estado deteriorándose gradualmente, en gran parte debido a las sanciones impuestas por Occidente tras su anexión de Crimea. Como la mayoría de las naciones, el confinamiento global durante el COVID dañó la economía rusa, exacerbando la situación. En 2022, Putin enfrentó un estancamiento marcado por la disminución del nivel de vida, protestas por el encarcelamiento de Alexei Navalny, líder opositor, y conflictos entre las élites rusas. Una guerra patriótica podría generar apoyo y acabar con el disenso, una arriesgada apuesta para romper el estancamiento ante la presión y sanciones occidentales. Además, Putin había estado observando con horror cómo el ejército de Ucrania se fortalecía, impulsado por la capacitación de la OTAN y armamento de alta tecnología como las jabalinas estadounidenses y los drones turcos Bayraktar. Para 2022, este ejército no era el mismo que tuvo que retirarse de Debaltseve en 2015 ante los separatistas de Donbass apoyados por Rusia, obligando a Ucrania a firmar a regañadientes los acuerdos de Minsk II. Es probable que Putin evaluó el deterioro de sus fuerzas, calculó y determinó que tenía una ventana de oportunidad limitada para actuar preventivamente antes de perder cualquier ventaja militar. Considerando todo, parece más probable que los motivos de Putin sean un caso de imperialismo defensivo en lugar de pura agresión. Una guerra basada en el miedo en lugar de la codicia. Ciertamente no ha ido como él la planeó. Queda por ver si esto resultará en la admisión de Ucrania a la OTAN.
Si te gustó este video, presiona me gusta y suscríbete para mantenerte actualizado con más análisis profundos de las historias detrás de las noticias. Y gracias, como siempre, por ver.